Listo. Entonces, un primer archivo es el enunciado del ejercicio que vamos a trabajar hoy. Y un segundo archivo es una plantilla en Excel. Esa plantilla en Excel la vamos a diligenciar juntos, paso por paso, uno a uno, digámoslo así, para que ustedes vayan analizando, vayan mirando la incidencia que tenemos. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Los que tengan el computador ahí a la mano pueden abrir el archivo en Excel, pueden ir mirando el enunciado que yo voy a proyectar acá y lo podemos ir haciendo paso a paso. Los que no, pueden ir mirando los cambios o el fin del ejercicio, ¿cuál es el fin? Verificar el saldo final del efectivo al final del periodo, dando la variación entre ventas y costos y gastos. Iniciando, tenemos entonces la Compañía Nacional de Repuestos S.A. Dice, la Compañía Nacional de Repuestos hizo ventas por 40 millones de pesos. Por 40 millones en diciembre de un año X. 60 millones o 60.000 en enero del siguiente año. Las ventas pronosticadas para febrero, marzo y abril son de 70.000, 100.000 y 90.000 respectivamente. Y la empresa tiene un saldo en caja al 1 de febrero de 5.000 pesos. Yo voy a dividir por acá la pantalla. Me dicen si se alcanza a ver bien o no. Es muy pequeño, me dicen. Vale, acá le voy a poner aumento. Entonces, el primer desglose del flujo efectivo del presupuesto comienza con las ventas. Cuando hablamos de unas ventas, él me dice la cantidad de ventas que tuvo por diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, dice que en diciembre, nos vamos a la casilla de diciembre, tuvo 40.000. O sea, en enero tuvo 60.000. En febrero dice que tuvo 70.000. En marzo 100.000. Y en abril 90.000. Listo. Estas serían las ventas pronosticadas. ¿Qué quiere decir pronosticado? Yo terminé mi año grabable o mi periodo de trabajo a 31 de diciembre del 2019, por último el 2019. Y tengo un pronóstico de ventas para enero, febrero, marzo y abril. ¿Yo cómo saco el pronóstico de ventas? Primero que todo, este pronóstico lo saco en base a las variables anteriores. ¿Qué quiero decir con variables anteriores? Cualquier duda que tengan me la pueden ir preguntando. Acá voy a colocar unas anotaciones. Para sacar el presupuesto o el pronóstico de ventas proyectado, debo tener como base mínimo, si lo vamos a hacer por mes, los últimos 12 meses, más el incremento del IPC del siguiente año. Y también la parte tributaria, como para yo saber qué va a pasar, o si voy a hacer una comparación entre un año y otro, y voy a mirar si se cumple o no. Profe, señor. Profe, le interrumpo un momento. Tengo una inquietud. Cuando uno no, es emprendedor y todavía no tiene registros anteriores, entonces, ¿sobre qué base empieza uno el pronóstico? La producción que tengas estimada. Buena la pregunta. Pero, profe, cuando el caso mío son productos, son servicios.
Entonces yo no, producción no, porque acuerde que el servicio se presta y en ese momento es... Listo. Pero le deben tener un valor agregado. Ventas o servicios. Cuando yo hablo de producción, hablo de ventas o servicios. ¿Sí? La venta sería el producto ofertado. Venta es el producto ofertado. Y el servicio es el producto prestado. El producto prestado no, ofrecido también, ofertado, ofrecido. El producto disponible. ¿Por qué? Porque así sea un servicio, estamos ofreciendo un producto, que ese producto debe tener una calidad o un valor para el mercado como tal. Entonces, ¿qué pasa? Carlos, que cuando uno no tiene un histórico anterior, uno tiene que irse ya a otras variables más cualitativas. En este caso, para el ejemplo de Carlos, donde Carlos va a ser la primera vez que tiene la empresa, Carlos, ¿en qué se va a fijar? Uno, personas pensionadas. ¿Cuántas personas pensionadas hay en la ciudad de Pereira? ¿A qué estratos va a apuntar Carlos? Si va a ser el estrato 4, 5 y 6, o va a ser el estrato 1, 2 y 3. Tasa de mortalidad, porque pues el negocio de Carlos va a apuntar a esa gente mayor. ¿Qué otro factor puede existir ahí? ¿Para qué coloco estos factores? Cuando yo digo personas pensionadas, un ejemplo, esas personas pensionadas van a ser 100, pero de esas 100 pertenecen 50 a los estratos 4, 5, 6 y otros 50 a los estratos 2 y 3. Resulta que en estos estratos, acá, la pensión promedio está para 1 millón de pesos. Un ejemplo. Mientras que en los estratos 4, 5 y 6, la pensión promedio está en 3 millones. Entonces, ¿qué va a decir Carlos? Listo. Mi nicho, o a dónde yo voy a apuntar, a los estratos 4, 5, 6. Como ya sé que voy a apuntar ahí, tengo 50 personas. Ya tengo que entrar a tabular o a realizar unas encuestas y decir, bueno, ¿usted en qué momento estaría interesado en hacer parte de nosotros? ¿Qué busca? Para eso se hacen muchos, ¿cómo les digo yo? Muchas ofertas, no, muchas encuestas en internet, sea por Facebook, por Instagram, o nos llegan correos donde simplemente nos preguntan, ¿usted accedería a esto? ¿Cuántas veces al mes iría? Y empezar a mirar como la necesidad. Y de estas 50 personas, empezar con un mínimo estimado. Y decir, bueno, yo lo que voy a ofrecer es un masaje, llamémoslo así, de los 12 meses del año. ¿Cuándo esa persona vendría a tomar mi masaje? Digamos que tenemos un presupuesto por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y vamos a tener un presupuesto entonces de 5 servicios. Vamos a hablar, no voy a colocarle el nombre. Simplemente vamos a colocar el presupuesto de servicios ofertados. Que se supone que yo voy a tener unas ventas de 5 servicios por mes. Este va a ser mi presupuesto. ¿Cómo saqué yo ese presupuesto de los servicios? Definiendo mi sector, estratos 4, 5 y 6, la cantidad de personas que pueden adquirir a ese servicio, que en este caso serían 50 personas, con una pensión promedio de 3 millones de pesos. Entonces, con base a esos 3 millones de pesos, yo voy a sacar como mi promedio de ventas, porque yo sé que si yo voy a ofrecer un servicio en 250,000, X servicio, el que sea, una persona de estrato 4, 5, 6 lo va a poder tomar. Mientras que una persona de estrato 1, 2 y 3, estoy haciendo un supuesto,
no lo va a poder tomar. ¿Por qué? Porque su ingreso principal es 1.000.000 de pesos. Y de ese 1.000.000 de pesos va a sacar al mes 250.000 pesos. ¿Cuánto le quedaría entonces para sobrevivir? 750.000 pesos. Y a esos 750, entonces, réstele si tiene que pagar administrar servicios o arriendo o X valor agregado que necesite para sobrevivir él. Entonces, esto yo lo tomaría como base para definir mis servicios. Y ojo, siempre en una compañía cuando está iniciando, tenemos que apuntar desde lo bajo hasta lo alto. Es decir, podemos iniciar con un rango por trimestre. Y mirar, listo, en este trimestre mi presupuesto era de 5 servicios por mes, pero resulta que eran los servicios presupuestados. Y vamos a tener los cumplidos. Y resulta que en enero vamos a tener 10 servicios. Ay, profe, qué pena. Bueno, Don Carlos, ¿será que puede silenciar un poquito el micrófono? Gracias. listo. Entonces, un ejemplo, vamos a decir que en enero vamos a tener 10 servicios. En febrero, 15. Y en marzo vamos a tener 20. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo tenía presupuestado se cumplió y tengo un excedente de más. En enero, ¿de cuánto es? De 5 servicios de más. En febrero, perdón, de 10 servicios de más. Y en marzo, de 15 servicios de más. Con este histórico, yo voy a poder proyectar los siguientes 3 meses. Que van a ser abril, mayo y junio. ¿Qué cualidad va a tener, cómo se podría llamar? El consumidor o el cliente potencial de Carlos. Que Carlos va a tener, son personas pensionadas. Porque si este sector lo llevamos a un hogar donde son padres de familia, si nos vamos a enero y febrero, sería un mes muerto, porque viene la época escolar, matrículas, pago de universidades, pero como vamos a apuntar es a un sector donde son pensionados, asumimos que ellos van a tener la pensión, se puede decir que en algunos casos, para ellos. Entonces, Carlos, para dar a su respuesta, ¿uno qué puede hacer? Hacer una proyección por un trimestre, no irnos a lo largo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a poder pasar a un futuro. Se puede proyectar un trimestre y con base a ese trimestre sacar una proyección para el siguiente trimestre. Listo, si yo acá tengo entonces que tengo un servicio, hice 5 servicios de más, 10 servicios de más y 15 servicios de más, pues yo sé que ya para abril, mayo y junio puedo hacer una proyección más grande. ¿Y cuál sería mi mes más notorio? Junio. ¿Por qué junio? Por la prima. Porque usted, como la persona pensionada, también recibe un valor agregado, que es la prima. Que en ese mes, muchas personas van a poder tener un acceso al servicio que va a ofrecer Carlos, dependiendo del costo. Y que aquí también podrían entrar clientes potenciales del estrato 1, 2 y 3. En este mes, la proyección puede ser distinta. Y puede ser que en abril yo diga, listo, si yo acá tengo un promedio de 10, 15, 20 servicios, ¿yo qué puedo hacer? Sumo todos mis servicios y saco un estimado sencillo de 15 servicios por mes. ¿Qué quiere decir? Que por acá va a tener 15 en abril, 15 en mayo y 15 en junio. Para completar que en ese trimestre va a tener 45 servicios en promedio estimados. Como puede que se cumpla, como puede que no. Entonces, en ese caso, cuando la empresa ya está en marcha y tiene su histórico, tomamos como base los meses anteriores. Cuando la empresa está iniciando apenas, tenemos que tomar el público o el consumidor potencial. También tenemos que mirar el sector donde está ubicado. ¿Por qué? Voy a hablar de algo, no sé, que Carlos fuera a montar el sitio que él va a hacer, que es un spa, Vía Armenia.
digámoslo así, vía Armenia. ¿Qué hay que mirar ahí? Que para llegar a la vía Armenia se necesita un transporte. Ese transporte puede ser vehículo, moto. Porque hay gente que no le va a gustar irse en un bus y decir que voy a tener que pagar un pasaje para bajarme en la vía Armenia y luego volver a salir y montarme en un bus. Entonces, aquí mi estadística para el pronóstico de ventas o de ingresos empieza a reducirse un poco más, porque yo ya estoy cerrando mi ciclo, ¿cómo le podríamos llamar? Mi nicho de consumidor, porque empecé con mis pensionados, que son 100 personas, con el promedio de la pensión, que en los estratos 1, 2 y 3 es 1.000.000 de pesos, y con los estratos 4, 5 y 6, 3 millones, con un valor mensual, con un valor por servicio, perdón, de 250.000. ¿Qué podemos deducir? Que de 1.000.000 de pesos una persona no va a pagar 250.000 porque le va a quedar para sobrevivir 750, a no ser que esa persona no tenga que subsistir de nada, sino que le quedan esos 750 pulpitos para él o para ella. Entonces, nuestro segundo punto sería los estratos 4, 5 y 6. Entonces, de una población que son 100 personas, una estadística, que esta estadística se puede sacar del DANE, tomamos 50. De estos 50 tomamos una tasa de mortalidad. ¿Qué quiere decir esa tasa de mortalidad? Mirar la edad de la persona. Voy a hablar de algo ilógico. De 30 a 40 años, de 41 a 50 y de 51 a 60 años. ¿Qué se me viene aquí? Que si vamos a apuntar o a definir un nicho de pensionados como tal, la estadística para nosotros recibir la pensión está sobre los 60 años. Entonces, si Carlos me va a decir, no, es que mi nicho puede ser que de los 30 a los 50 exista personas pensionadas por accidentes, por X cosas o por enfermedades crónicas. Pero ¿cuál va a ser mi nicho? De los 60 años en adelante. Acá es donde yo tengo que empezar a definir, listo, de los 60 años en adelante, ¿cuál va a ser mi tasa de mortalidad de esas personas? Tengo que empezar a definir las enfermedades crónicas que tengan, si asisten, si no asisten, si pueden salir de la casa, cómo es su movilidad. ¿Para qué la movilidad? Porque dependiendo de las personas que yo tenga acá en este grupo, que voy a dar un colorcito azul, voy a definir el sitio. Porque si yo coloco un sitio en la vía Armenia, pues puede que yo tenga una afluencia de clientes bastante grande. Pero de estas 60 años en adelante, que yo tenga 20, puede que de esos 20, no más 10, tengan un vehículo propio para llegar hasta allá. Entonces ahí es donde se empieza a reducir y a sacar como el pronóstico y mirar la población a la que yo quiero apuntar como tal. Les doy otro ejemplo. Creo que tenemos entre el grupo una persona que se dedica a la parte de comida saludable. No es lo mismo yo ubicar e iniciar mi negocio, llamémoslo así, en el Sante Blue o en el Spinning Center, donde hay gimnasios o en el Bodytech, donde hay gente que va, se cuida y la entrada y salida de personas es recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo medir mis ventas en base a la gente que va a visitar el sitio. Pero si yo voy a colocar un sitio de comida saludable y me lo voy a llevar, no sé, Corocito, llamémoslo así, Corocito, que es el sector de la Circunvalar donde venden comida rápida, fritos y son muy ricos, no va a tener la misma, y no va a tener el mismo impacto, porque cuando uno llega a Corocito a esos sitios, busca o su buena porción de carne, o su arepa, o X comida, y no va a buscar o su porción de fruta, o su comida un poco más fitness. Entonces, Carlos, para resumir y seguir con el tema,
Cuando la empresa está en marcha, miramos los años anteriores o los meses anteriores. Cuando está comenzando, ya tenemos que sacar variables cuantitativas o cualitativas. Cuando digo cualitativas, ¿qué es? Tipo de persona, edad, bueno, el salario sería cuantitativo, salario, cualitativo sería el sector, porque miren, hagamos una comparación entre Ciudad Victoria y Pereira Plaza. Fueras Vélez es un almacén caro, y si ustedes van y miran el del Victoria o el Bolívar Plaza, cuando antes de coronavirus, tenían bastante gente y movimiento. Ustedes van y miran Pereira Plaza, y si ustedes ven 4 o 5 personas en ese almacén, es mucho. Pero ¿qué pasa? Que mientras que en el Ciudad Victoria me entran por día 35 personas, de esas 35, solo 15 me van a comprar, 20 fueron solo a preguntar. Mientras que en el Pereira Plaza van 10. Y de esas 10, puede que 8 me compren. ¿Por qué? Porque el centro comercial está catalogado como un sitio, digámoslo, empresarial, donde va un poco de gente, un poco más la gente, digamos, de dinero de acá en Pereira, aunque no siempre es así. Ojo, estoy hablando de una estadística y un estigma. Entonces, para sacar esa estadística en ventas, nos fijamos en variables tanto cuantitativas como cualitativas y miramos qué podemos ofertar de ahí y cómo proyectamos. Para seguir con el ejercicio, ya tenemos entonces las ventas de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Seguimos con el enunciado. El enunciado me dice lo siguiente. El 10% de las ventas de la Compañía Nacional de Repuestos son al contado, el 60% a 30 días y el restante 30% a 60 días. ¿Qué quiere decir esto? Que al contado yo voy a tener unas ventas del 10%. ¿Qué quiere decir? Que de estos 40.000, de estos 60.000, de estos 70.000, 100.000 y 90.000, tengo un histórico que ese sí lo puedo sacar cuando yo ya tengo antecedentes. Cuando yo no tengo antecedentes, pues me va a quedar difícil como para yo saber si la gente me va a pagar o no, que ya entramos en ese tema. A 30 días, un 60%. Y a 60 días, un 30%. Para un total de un 100%. ¿Qué venimos y hacemos? Si nos dicen que del total de las ventas mensuales, el 10% es de contado, entonces venimos y decimos, ojo, si voy muy rápido me dicen, cada mes lo multiplicamos por el 40%. Estas son cositas de Excel que voy a hacer acá, igual esto está quedando grabado. Uno le coloca el signo pesos en la mitad para que la fórmula quede fija, que lo arrastra. Entonces decimos que de contado cada mes, de 40.000 pesos que yo vendí en diciembre, efectivo me entró 4.000. En enero, 6.000. En febrero, 7.000. En marzo, 10.000. Y en abril, 9.000. Luego venimos y decimos, listo, a 30 días. ¿Qué quiere decir a los 30 días? Que de las ventas que yo tengo cada mes, me las pagan es a 30 días, o sea, al mes siguiente como tal. Por lo cual, tenemos entonces que son un 60% por 40.000, sería, ¿cuánto? Juan, No, pero sería a los 30 días el 60%, ese 60% pagaría el total. O sea, no a cuota, sino el total, ¿no? ¿cómo así?
¿Cómo así? ¿Cómo así? Me perdí ahí. Es decir, digamos que arriba en efectivo fue el 10% para un total de Sí, 4.000, ¿cierto? sí. Entonces abajo a 30 días el 60% de un total de 24.000, pero Ajá. entra todo de una, no por cuotas ni nada, sino que entra los Ah, de 24.000 de una. una, sí, de una. Exacto, sí, de una. Ok, Aquí es porque el ejercicio que yo les estoy colocando es porque ya tiene un histórico. Y esto que estamos viendo acá se llama políticas contables. O políticas contables no tanto, políticas de negociación. ¿Por qué? Porque con este flujo de caja a 30 y a 60 días es que la empresa juega. Que ya vamos a tocar ese tema ahí. Hacemos lo mismo acá, corremos la fórmula. Y decimos entonces que en enero me van a pagar entonces 30, tengo un presupuestado que en 30 días me van a pagar 60.000. O sea que cuando me vienen a pagar esos 36.000 en febrero. Los de febrero me los van a pagar en marzo y los de marzo me los van a pagar en abril. Quiere decir que el flujo de efectivo de lo que yo vendí en diciembre lo voy a recibir en enero. Lo de enero lo voy a recibir en febrero. Lo de febrero lo voy a recibir en marzo. Lo de marzo lo voy a recibir en abril. Luego me dice que a 60 días me van a pagar el 30%. 40.000 por el 30% me va a dar que para diciembre voy a tener 12.000. Estos 12.000 yo no los voy a recibir en diciembre, sino que cuando los vengo a recibir yo, como estamos hablando de 60 días, que son 2 meses, enero, febrero, o sea que en febrero yo voy a estar recibiendo esos 12.000. ¿Cómo sacamos esto? Vuelvo y repito, cuando la empresa está como la de Carlos, que está nueva, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchas empresas que tienen algo que se llama crédito. Son las comerciales, sobre todo lo que es de ropa, Big John, IBG, claro que IBG creo que tiene su propio sistema de cobro. Entonces, ¿qué pasa? Llega una persona X. Acá les voy a hablar, es cómo sacar esta estadística que tenemos acá cuando la persona es nueva y no sabemos si nos va a pagar o no. ¿Qué pasa? Esa persona dice que tiene un salario, digámoslo, de 2 millones de pesos. Es lo por lo regular que a uno le preguntan, que le preguntan ingresos. Le preguntan los gastos. Digamos que tiene gastos 800.000. Listo. O sea que libre te quedaría en 1.200.000. Uno asume que entonces ese 1.200.000 le sirve para pagar sus deudas. Pero ¿qué pasa? Que hay factores que los bancos o las entidades financieras o esas personas que sueltan esos créditos no tienen presente, como cuáles. El tipo de contrato. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que tengo un contrato fijo a 6 meses. O puedo decir que tengo un contrato a término indefinido. O puedo decir que tengo un contrato por hora o labor. ¿Qué pasa con una persona que nos va a hacer una negociación con nosotros? Que si tiene un contrato fijo a 6 meses, hombre, si yo estoy hablando de una estadística de 60 días, o sea que lo que me venda, lo que él me venda o me compre en diciembre, me lo va a pagar en febrero, ya han pasado 3 meses de su cumplimiento del contrato. ¿Cuándo se le vendría a cumplir? En mayo. O sea que yo en febrero, yo ya tendría que tomar la determinación y decir, ¿le vendo o no le vendo? Porque, ¿qué pasa? Si yo le vendo, el señor va a tener contrato el mes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que yo le venda en el mes 1, me lo van a pagar, por ejemplo, a 60 días. ¿Qué quiere decir? Que me lo va a pagar en marzo. Y lo que yo le venda en marzo, me lo va a pagar entonces a los 60 días. Me lo va a pagar en mayo.
pero puede que continúe o puede que no. Entonces ahí es donde se nos viene el sistema de cobro, donde la persona se empieza a atrasar, empieza a mirar que no puede pagar y se nos incrementan los costos y gastos porque nos quedamos sin plata y se nos va más el tiempo cobrando y en términos legales que la recuperación de cartera. Entonces, cuando la empresa está nueva, yo recomiendo que se haga un estudio si vamos a ofertar un crédito a esa persona sobre el salario, los gastos que tiene, el tipo de contrato y la seguridad social. ¿Por qué? Porque hay personas que son independientes, no pagan seguridad social, entonces uno no sabe qué nivel de ingresos tienen. Con la seguridad social se puede ver el nivel de ingresos. Ojo, acá lo que les estoy hablando es de una estructura de negociación o de mercado para poder darle a ese cliente un crédito, sea a 30 o a 60 días. Y dependiendo de eso, de estos factores, que hay pocos y pueden ser muchos más, depende si yo le doy un crédito a 30 o a 60 días. Porque si yo veo, un ejemplo, el salario son 2 millones y los gastos son 1.600.000. Tengo un libre, que le quedan libres 400.000. ¿Qué quiere decir? Que de mi 100% de mi salario, yo tengo en deudas como tal. A ver si me dio la regla de 3. Un 80%. Me queda libre un 20%. ¿Qué pasa? Mi deuda no me va a superar, o el préstamo que me hagan no me va a superar los 400.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa con los emprendedores en el momento? Sobre todo con las agencias de viajes, o con que el gobierno sacó con el coronavirus, que nos iba a dar y otorgar préstamos que para alivios de nómina. Pero ¿qué pasa? Empresas donde se presentaba la siguiente situación. En el año, una utilidad de 25 millones. Esto fue por el año. Esto fue por el año como tal. Esto fue por el año. Estos 25 millones se dividen entre 12 meses. Y este dividido entre 12 me da que por mes yo tendría una utilidad de 2.083.000. O sea que mi crédito o lo que yo solicite no me va a superar los 25 millones, sino que me va a llegar, yo le coloco un estimado de 18 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si yo tuve una utilidad mensual de 2.083.333, yo no voy a poder pagar un préstamo mayor a 25 millones de pesos, que ese es el error que están cometiendo las entidades financieras ahorita y no es negocio. Que están diciendo, venga, saque la tarjeta de crédito como en el día sin IVA y paga en 6 meses. Listo, pague en 6 meses, pero ¿cuántos son los intereses? ¿Cuántos son la cuota de manejo? Les doy el ejemplo, la tarjeta del éxito es buena. La tarjeta del éxito es buena si usted manda las cosas a un mes, pero muchas veces cuando uno manda las cosas a 2 meses o a 3, la cuota de manejo y el interés es muy alto. Entonces ahí es donde uno tiene que analizar las cosas. Entonces, cuando uno va a iniciar la empresa y va a tener un sistema de crédito, tiene que evaluar los factores cualitativos de la persona y cuantitativos. Hablamos de cualitativos, el salario, y cuantitativos, tipo de contrato, si paga seguridad social, tipo de vivienda, si es propia o arrendada, si es familiar, cuántos hijos tiene. Porque no es lo mismo una persona que me diga que tiene un salario de 2 millones de pesos, gastos de 1.600.000, soltera, sin hijos y con casa propia. Pues uno dice, bueno, tiene un desfase en nivel de gastos, pero no tiene como una responsabilidad adicional. Entonces, aquí ya tenemos un total de ventas, tanto al contado, a 30 días y a 60 días.
Siguiendo con el ejercicio, dice, la empresa recibe otros ingresos mensuales por 3.000. Esos ingresos los vamos a ver ahorita dónde ubicarlos. Necesitamos las compras. Dice, las compras fueron 50.000 en el mes de diciembre. 50.000, 80.000 en enero. En febrero fueron 100.000. En marzo fueron 110 y 90.000 en abril. Miren que acá ya vamos desglosando. Que tengo un presupuesto tanto de ventas como de compras. Y miren que la variación entre mis ventas, que son 40.000, y mis compras en este año, en este mes de diciembre, yo diría, vendí 40.000 y compré 50.000. Me pasé en 10.000. No voy a tener cómo solventar ese flujo de caja para pagar esos 50. Pero al igual que la anterior, esta también tiene su política de negociación. Dice que cuando yo voy a comprar con un proveedor, el 30% de la compra se lo voy a pagar de contado. El 60% se lo voy a pagar a 30 días. Y el resto se lo voy a pagar en 60 días, que es el 10%, para un total de un 100%. Entonces venimos y hacemos la misma ejecución. Decimos que de los 50.000 me van a pagar el 30% de contado. Yo voy a pagar, perdón, porque yo soy el que estoy comprando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en diciembre yo le pago 15.000. A los 30 días le voy a pagar el 60% y a los 60 días le voy a pagar el 10%. Acá es donde entramos a jugar con el flujo de caja de la empresa o con el dinero. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que reciben y reciben y reciben dinero, pero no tienen una planeación o un presupuesto. Por ejemplo, los impuestos. Es un país que tiene una carga de tributación alta. Entonces, miren, si miramos un panorama, yo recibí 4.000 de contado acá, 4.000 en diciembre, y de estos 4.000, voy a pagar en el mismo mes 15.000, pero como no tengo histórico, en este momento estoy arrancando en diciembre, vamos a mirar el mes de enero, donde en el mes de enero a mí me pagan 6.000, que son las ventas de contado, y 36.000 el mes de diciembre, lo que quiere decir que yo voy a tener un ingreso en el mes de enero de 42.000. ¿Y cuánto voy a pagar yo en el mes de enero? 24.000. Acá. 24.000 que son de ese mismo mes. Los voy a traer por acá. Me van quedando 18.000, pero resulta que por acá tengo otros 48.000 que son de diciembre que los voy a pagar en enero. ¿Qué va a pasar con mi flujo de caja? No me va a alcanzar. No me va a alcanzar, no me va a alcanzar a cubrir esos 48.000. No me los va a alcanzar a cubrir porque me daría 30.000, que serían negativos. Lo que indica que mi flujo de caja no daría abasto, no tendría presupuesto. Mis ventas estarían mal presupuestadas frente a mis costos y gastos que están mal negociados. Porque si yo acá tengo un total de 42.000, me alcanzan para pagar los 24.000. ¿Pero qué quiere decir? Que el 60% a 30 días está muy alto. Luego viene y dice, los sueldos y salarios son el 5% de las ventas del mes anterior. Seguimos y bajamos. Bueno, acá ya nos dice entonces que el presupuesto de efectivo. Acá que nos pregunta, ¿cómo va a ser el presupuesto de las ventas o con qué flujo voy a contar en la compañía? Y acá hago algo. Voy a contar cuánto es lo que yo recibo de contado en enero, en diciembre, perdón.
¿Cuánto voy a recibir? Se supone que yo de contado recibo el 10% cada mes de las ventas, por lo cual, en efectivo, entonces yo estaría recibiendo 4.000 como tal. En diciembre solo tendría 4.000. En enero por ahora tendría 6.000. En febrero 7.000. En marzo 10.000. Y en abril 9.000. Y nos vamos a enero. Se supone que en enero a mí me pagan lo que yo tenga 30 días. ¿Cuánto voy a tener? 36.000. Perdón, no, 36.000 no. 36.000 no. En enero a mí me van a pagar los 24.000 de diciembre, que serían estos de acá. Perdón, le quito el colorcito. Acá. Estos 24.000 que me los van a pagar en 30 días, yo los voy a recibir en enero. Recibiría acá. En febrero recibiría los 36.000 que vendía crédito a 30 días en enero, pero los recibo en febrero. En marzo yo voy a recibir los 42.000 de marzo. Y en abril yo voy a recibir los 60.000 que vendí. De los 100.000 que vendí, 60.000 me lo van a pagar a 30 días, que va a ser en abril. Hasta ahorita, entonces, mi flujo de caja en enero estaría en diciembre con 4.000, en enero con 30.000, febrero con 43.000, marzo con 52.000 y abril con 69.000. Listo. Luego viene y me pregunta, ventas a 60 días. ¿Cuándo van a ser las ventas a 60 días? A partir del mes de febrero. Entonces, yo en febrero, ¿qué voy a recibir a 60 días? Lo que yo venda en diciembre. Lo vendí en diciembre, enero tenían 30 días, febrero 60 días. O sea que estos 12.000 yo los vengo a recibir 2 meses después. Luego, los 18.000 de enero que vendí a 60 días, los voy a recibir en marzo. Y luego, los 21.000 de febrero los voy a recibir en abril. Pues miren que mi flujo de caja va corriendo y va alargando un poco más y va creciendo. Lo que quiere decir que yo comencé el año con 30.000. En febrero logré incrementar mi efectivo a 55.000. En marzo logré incrementar mi efectivo por 70.000. Y en abril por 21.000. Por 90.000, perdón. Y por acá me dice que la empresa recibió otros ingresos mensuales por 3.000 pesos. Cuando dice que recibe otros ingresos mensuales por 3.000 pesos, ¿qué quiere decir? Que cada mes recibe otros ingresos, aparte de lo que tiene, por 3.000 pesos. Pueden ser actividades adicionales. Acá ya tenemos entonces el flujo de caja de la empresa. ¿Cómo se va a comportar el efectivo de la compañía en el siguiente cuatrimestre, de enero a abril? Y ahí pasamos a los pagos. Comenzamos con las compras de contado. ¿Qué vamos a tener como compras de contado? Las del mismo mes, que serían el 30% que se pagan el mismo mes. Ojo, esto es un supuesto y acá yo les estoy hablando de un tratamiento o política administrativa de la empresa. Luego dice, compras a 30 días. Cuando hablamos de compras a 30 días, hablamos de las compras de diciembre, que es el 60% de las compras que me las van a pagar en enero. Luego miramos las compras de enero, que me las pagarían en febrero. Luego miramos las compras de febrero que me las pagarían en marzo. Y luego miramos las compras de marzo que me las pagarían en abril. Por lo cual, hasta ahorita, si hacemos una comparación del flujo, miren que la caja va dando negativo. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a mirar febrero, yo en febrero tengo un flujo de caja de 58.000
y tengo pagos de 78.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que estoy desfasado en mis pagos y mi flujo de efectivo no está alcanzando para poder pagar todo. Eso que aquí nos falta todavía las compras a 60 días. ¿Cuáles tenemos a 60 días? Los 5.000 de diciembre que compré y los voy a pagar en febrero. Luego, de esos 5.000 vienen los 8.000 de enero. Y luego, los 10.000 de febrero. Por lo cual, miren que mis gastos se aumentaron y todavía nos falta como tal. Luego de estos gastos, viene y me dice el enunciado. Los sueldos y salarios son el 5% de las ventas del mes anterior. De las ventas del mes anterior. ¿Qué quiere decir? Que los sueldos y salarios de enero, que son 40.000, va a ser el 5% las ventas de diciembre, que son 2.000. Los sueldos de febrero van a ser el 5% de las 60.000 que se vendió en enero. Van a ser 3.000. Luego, en febrero, las ventas fueron de 70.000 por el 5%, me daría un salario de 3.500. Y por último, serían las de marzo, por el 5%, que me daría un estimado de 5.000. Ojo, esto es una proyección de caja. Acá lo que estamos haciendo es un presupuesto de caja, como mirando de mis ventas, ¿cuánto voy a sacar? Dice, el alquiler mensual. El alquiler mensual es de 2.000 pesos como tal. Entonces, como estamos empezando un año normal y un año nuevo, vamos a colocar el alquiler a partir del mes de enero como tal. Acá, que serían 2.000 pesos mensuales. Luego me pregunta si hay repartición de dividendos. ¿Qué vienen siendo los dividendos como tal? Los dividendos son como las utilidades que se les reparten a los socios o accionistas de la empresa. Cuando hablamos entonces de dividendos, dice que en marzo se pagan los dividendos por 3.500. Por lo regular, todas las empresas pagan los dividendos o las utilidades a las demás empresas entre febrero y marzo, que en este caso sería 3.500. Miren que mis gastos van incrementando cada vez mucho más. Y por último, dice que en febrero se vencen los impuestos de seguridad ciudadana por 6.000. En febrero tenemos otro costo y gasto de 6.000. Si vamos a mirar mi presupuesto sigue horrible. Acá me falta. Tenemos que en febrero me quedó negativo. En marzo me quedó negativo. Y en abril me quedó negativo también. Entonces no tenemos como quien dice de dónde sacar las cosas ni de dónde como establecer pautas para decir que yo estoy generando una utilidad. Luego me dice, en abril se vence un abono a Bancolombia por capital e intereses de 4.000. En abril, o sea que en abril tengo que sacar de mi bolsillo 4.000 para poder solventar el préstamo con Bancolombia como tal. Listo, aquí ya terminamos una parte del ejercicio. Acá me pregunta, flujo neto del periodo, saldo inicial y saldo final. Por acá, al principio del enunciado, dice que la empresa tiene un saldo de caja en febrero primero de 5.000. O sea que en febrero comenzó con un saldo inicial de 5.000. Estos 5.000 vendrían siendo el flujo de final de enero. Acá.
Listo. Pero como no les di los datos de diciembre y enero, vamos a analizar las políticas de febrero, marzo y abril, que es donde más recibo yo un flujo de caja. Cuando me recibo flujo de caja, ¿qué es? Que es donde recibo la mayor parte de las ventas, las del 60 y el 30%. Pero si vamos y analizamos, la caja me quedó negativa. Perdón, ¿qué quiere decir? Que no me alcanzó el dinero que conseguí para poder solventar mis gastos. Entonces aquí es donde nos hacemos las siguientes preguntas o cuestionamientos. ¿Cuál es el saldo final de la caja al mes de febrero, marzo y abril? Ya lo tenemos. ¿Hay alguna acción que usted deba emprender? Si la política de CNR es Compañía Nacional de Repuestos, es comprar mensualmente las necesidades para las ventas, ojo, comprar mensualmente las necesidades para las ventas del mes siguiente, puede hacer un ajuste al presupuesto de efectivo. ¿Cómo quedarían los saldos finales de caja de febrero, marzo y abril? Suponga que las ventas de mayo serían 80,000 y que las materias primas e insumos serían el 80% de las ventas. Otra pregunta, en enero 31 de X año, la compañía tenía inventarios por 98,000. Por política de la empresa, el inventario final debe ser igual al inventario de seguridad por 10,000 para atender la fluctuación de la demanda. Bueno, este punto del inventario lo vamos a dejar quietico porque sí quiero que hablemos en la próxima del inventario como tal. Listo, entonces, ¿yo qué quiero? Que ustedes aquí, de lo que lograron ver o captar, yo tengo un flujo de caja negativo. ¿Qué harían ustedes con esa empresa? ¿Qué harían? ¿Qué recomendaciones darían? ¿Qué harían como tal? Yo les voy a enviar este archivo y quiero que con base a este empecemos a analizar las cosas. Y aquí es donde ya les hago la siguiente pregunta. ¿No estaban viendo la pantalla? Sí, la acabo de, Sí, de sí, sacar. Juan, se estaba viendo bien. Ay, cuando les pase eso, me dicen y yo vuelvo y la quito y la coloco, Luisa, porque muchas veces como que no carga, entonces se queda como inquieto. Entonces, vienen dos cosas, dos preguntas. La primera, la otra vez habían casi 20, igual mañana creo que también me voy a reunir con el resto. Eh, Este ejercicio, yo sé que es a quemarropa, pero me lograron entender el ejercicio de a lo que iba. ¿Yo qué quiero? Que con un análisis de estos empecemos a definir cómo mejorarían que está fuera su empresa, la estabilidad y mis ventas las mejoro, que ya no sea el 60% a 30 días, sino que puede ser el 80% y bajo ese 30% a 60 días, o mis compras hago una negociación. ¿Cómo voy a redireccionar? ¿Para qué? Para que mi flujo de caja vaya variando, porque en este momento la empresa me está dando pérdida como tal. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿me entendieron el ejercicio? ¿Lo lograron captar? Si pueden, me escriben y me dicen algo. ¿Qué dice Cristian? Sí, no, pues, no está fácil porque el desafío está muy complicado, porque eso está, los números negativos están demasiado mal, pero Exacto. sí está entendible, pues por lo menos para mí. ¿Qué me dicen los demás? Porque la idea es que sigamos trabajando con este tipo de ejercicios. ¿Para qué? Para que ojalá alguno de ustedes, si tiene su emprendimiento, que pudiéramos, que eso es lo que yo quiero, que uno de ustedes me diga, esta es mi empresa, listo, ayúdenme, ¿cómo podría yo obtener las variables para definir un presupuesto de ventas o un presupuesto de compras? ¿Cómo podría definir yo mis costos o mis gastos y qué impuestos tendría que pagar para ir como haciendo una proyección y que los demás vean? Porque una cosa es un ejercicio didáctico. Yo veo que usted se va solo, será por el tiempo. ¿Cómo así que me voy solo, Luisa? ¿Que voy muy rápido?
Ah, no, yo no me, yo creo que ya te entiendo, que estoy terminando ya la clase. Ok, ok, Luisa. ¿Que voy solo en qué sentido? ¿Que voy rápido o que no les pregunto o que voy cortando la clase de una vez? Ah, bueno. Ah, pues. Ah, bueno, sí, en eso sí, en eso. Ah, pero. Ah, pues es que tú no estabas viendo. Sí, 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 en eso tienes razón. En eso tienes razón. No, cuando les